una de las formas de hacer el análisis de datos se da por medio del R, ¿no? El R es una de las primeras herramientas que utilizamos. Sin embargo, dentro de los lenguajes de programación existentes, el Python, en su versión 3.0 específicamente, es extremadamente útil para todo lo que tiene que ver con análisis de patrones de datos, comportamientos, modelamiento estadístico y demás. Entonces vamos a ir acá a la Anaconda. La Anaconda es un gestor de instalación que tiene como tal una función muy puntual y es la de permitirnos un set de herramientas de datos digamos, muy relevante. Tiene bastantes herramientas muy puntuales que son muy útiles, dentro de las cuales tenemos el Jupyter Notebook, el PowerShell Prompt, el RStudio incluso está incluido. Ustedes se pueden dar cuenta, pueden descargar la Anaconda y desde ahí instalar todo. ¿Ok? El GlueBees, etc. Estas herramientas son muy útiles para temas de implementación de análisis de datos. Entonces, hoy voy a utilizar una que se llama Jupyter. Yo solamente le voy a dar launch. Y el Jupyter me va a permitir hacer programación en Python, pero muy enfocada y muy estructurada en lo que tiene que ver con patrones de datos. Es decir, el Python se puede usar para desarrollo de software, desarrollo de videojuegos, para muchos elementos, para simulaciones, pero en este caso vamos a utilizarlo para datos. Estando acá en el Jupyter, que es un host local, voy a ir acá a Python 3 y les voy a enviar una página en donde ustedes pueden encontrar diferentes tipos de visualizaciones de datos haciendo uso del software Python. Bueno, les voy a enviar por acá para que lo puedan tener acá. Así como ahí el R Graph Gallery, también está el Python Graph Gallery. Acá pues ustedes pueden hacer una programación muy normal, si quieren hacerlo a mundo, pues es lo mismo. Lo interesante es que nos permita a nosotros ejecutar órdenes de manera independiente. No sé si alguno programa en Python, no sé si ya trabajan con el Jupyter Notebook. Además de este, recomiendo mucho el Spider para la otra gestión que vamos a importar datos externos, vamos a mirarlo, es bastante interesante. Bueno, con el fin de poder analizar, de usar el Python de esta manera, uno de los elementos, acá tenía un análisis ya desarrollado, acá los vamos a ver. Una de las cosas que debemos hacer es importar las librerías. Así como en el R tenemos librerías, tenemos el ggplot2, teníamos el rstats y demás. Acá podemos importar librerías. Las dos librerías principales van a ser pandas. Y acá lo que le voy a decir es, importe la librería pandas, importela como la palabra pd. ¿Por qué? Para no tener que estar escribiendo pandas todo el tiempo. ¿Listo? Esa es una de las principales. Otra muy importante es Seaborn, importar Seaborn, segundo, como SNS, normalmente se escribe como SNS, ya son como manías de programación. Así también está el matplotlib, pero no lo vamos a usar en este momento. Entonces, nosotros podemos utilizar esto para hacer un llamado de bases de datos. Entonces, vamos a hacer un análisis acá básico, por ejemplo, un ejemplo que tiene acá. Y es de una base de datos de unos pingüinos. ¿Listo? Entonces, la base de datos está dentro de la librería Seaborn. Entonces voy a llamarla Penguin o Pingüino, pongámosle. Pingüino. ¿Sí? Y le voy a decir que esa base de datos Pingüino, observen, la misma flecha del R viene siendo igual acá y le voy a asignar la librería SNS y le voy a decir, ¿qué cosa? Load dataset. Esta orden que tenemos acá es decirle, coja la librería y cargue un dataset que se llama pingüinos. Load, repiso dataset, y acá entre comillas vas a colocar penguins. ¿Esto qué nos va a hacer? Nos va a generar a nosotros que yo cargue la variable pingüino como tal. Al correrlo me va a mostrar la base de datos que viene de manera interna. Entonces ya tenemos un poquito de importación de la base de datos. Acá aparecen 334 resultados, 343, perdón, resultados, con unas características, por ejemplo, la especie, la isla de donde salió, unas longitudes, unas profundidades, etcétera, la masa del cuerpo, si es macho o hembra, o si no se puede determinar el sexo. ¿Okay? Yo puedo decirle incluso que me muestre un análisis gráfico básico de los datos. Puedo decirle que escriba la variable pingüino. Escriba pingüino. ¿Sí? Para que me haga mucha situación. En el momento nosotros toca llamar la base de datos como tal. Ya está la hacemos. Bueno,
Para poder hacer gráficas acá también, cualquier tipo de análisis de datos, siempre hay que tener mucho cuidado en que todas las funciones deben estar cargadas desde lo que tiene que ver con la librería. Si yo no llamo la librería, sencillamente no va a funcionar. Entonces vamos a mostrarles un caso acá, para un diagrama de densidad, en donde yo hago lo mismo. Yo defino mi data frame y puedo usar, por ejemplo, la función kdplot. La función kdplot es una función para hacer diagramas de densidad. Pero dense cuenta de que a diferencia del R, acá siempre hay que llamar la librería todo el tiempo, a toda hora, a todo momento. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces le podemos decir SNS, kdplot, ¿de quién? ¿De quién queremos hacer como tal nuestro análisis? Queremos hacerlo en este caso de la variable pingüino, ¿no? Pingüino en este caso. Entonces, si nosotros queremos hacer una gráfica, por ejemplo, de este estilo, que es un histograma, vamos a tener que ingresar acá la base de datos, el eje X y la categoría por la cual tú quieres darle color. Exactamente como lo hacemos en el R. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si definimos esta variable acá, dale cuidado. Lo que estoy diciendo es, toma la librería Seaborn, que es SNS, que fue la que importamos de acá. El diagrama o el histograma como tal que nosotros tenemos, vamos a graficarlo con la base de datos que se llama Penguins. Listo, esa es la base de datos como tal. Bueno, y le voy a decir que en el eje X me grafique de la base de datos que ya teníamos, vean, esta base de datos que ya teníamos, ¿cierto? Bueno, acá hemos definido como pingüino. Esta base de datos tiene ciertas características. Acá lo que le va a decir es, tome la base de datos que se llama pingüino, en el eje X ponga la frase, coloque la variable flipper length, que es como la longitud del ala, de la aleta, en milímetros, y caracterícelo por especies. ¿Ok? Segunda. Entonces, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar un elemento muy parecido al del R. Puedo guardar la imagen si quiero, por ejemplo. Y me va a decir, ok, dependiendo de la especie, que ya vimos acá que hay diferentes tipos de especies, podemos analizar este elemento. Listo, podemos analizar la longitud por tipo de especie, concluyendo que la especie Gento, ¿cierto? Es la que tiene la frecuencia de longitudes de aletas más grande. Entonces es una especie que normalmente el animalito tiene unas aletas mucho más largas que en el caso de la propiedad de la especie Adelie o la Chinstrap. ¿Ok? Bueno, asimismo podemos hacer pues bastantes más tipos de gráficos. Podemos hacer incluso un diagrama de qué, un diagrama de densidad, como yo decía, usando el kdplot. ¿Sí? Entonces podemos copiar este de acá y decimos, venga, ya no quiero un histplot sino un kdplot. Entonces me vamos a ahora es que un diagrama de densidad. Entonces, ¿qué nos muestra? Nos muestra efectivamente las probabilidades de tener cierto tipo de longitud de la aleta. Claramente el Gento, de nuevo, sigue siendo mayor. Mientras que el Adelie, claramente son los pingüinos más pequeñitos, bueno, que tienen las aletas más cortas. ¿Ok? Dense cuenta de que realmente el funcionamiento del Python utilizando el Jupyter es muy similar al del R. Lo único es que, así como en el R, hay que aprenderse las categorías y los análisis, digamos, las funciones de los diferentes tipos de gráficas como tal. Bueno, podemos revisar otro tipo de gráficas, pero quiero explicarles primero cómo, qué tipo de gráficas, y les voy a mandar esta imagen que puede servirles mucho para el análisis. Y es los comandos básicos para las gráficas más utilizadas o más elementales dentro de lo que es el Python para ciencia de datos y visualización masiva de datos. Un momento, cargue. Muy bien. ¿Por qué es importante, chicos? Porque acá tenemos todo lo que son diagramas relacionales. ¿Recuerdan los diagramas de qué? De puntos, que seamos las regresiones lineales en el R? Acá también se pueden hacer. Podemos hacer diagramas de puntos, scatter plots, diagramas de líneas que son los line plots. Podemos hacer todo lo que dice plot, significa gráfico o dibujo, bueno. Por eso se llama plotear. Miren la palabra plot, es como graficar. Podemos hacer también histogramas, histplot, kdplot,
SDF plots, que son de gráficas de frecuencia acumulada, root plot, etcétera, etcétera, ¿cierto? SDF plot, un segundo, para graficar otro acá. Esta gráfica como tal, bueno, es por el tipo de variable, pero bueno, esa gráfica acá, lo que me va a mostrar a mí es una gráfica acumulada de probabilidad. En otra clase las muestro con el spider, que es mucho más interesante. Listo, pero acá vamos a encontrar diferentes tipos de gráficas que nos van a servir. Ahora, no todas las gráficas son de tipo continuo, hay variables que son de tipo categóricas. Entonces puedo hacer diagramas de caja, diagramas de violín, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, bueno, acá ya hicimos el displot como tal, eso ya se hizo para diferentes variables, pero por ejemplo yo puedo llegar y caracterizarlo de manera distinta. Entonces, por ejemplo, puedo dejarlo acá en función de cada una de las especies, pero de manera aparte, ¿listo? De manera discontinua, por decirlo así. Entonces, tenemos esto, por ejemplo, este caso. Segundo. Entonces, acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Está diciendo, bueno, tomo un displot, un diagrama digamos, de distribución, un histograma, con la base o el dataset pingüinos. En el eje X voy a graficar esta variable, de la que yo estoy interesado, y le voy a decir que coloree por especies, pero también haga que recoloree por especies, pero que también me genere columnas distintas por especies. Entonces, acá me va a generar 3 tipos de histogramas diferentes. ¿Listo? Entonces, es muy importante que podamos caracterizar ese tipo de gráficas de esta manera. Bueno, un segundito. Ok. Además de las gráficas de histogramas, los diagramas, por ejemplo, de densidad también, podemos hacer análisis variados como, por ejemplo, diagramas de puntos, diagramas de dispersión o diagramas de barras. Por ejemplo, podríamos analizar las conductas dependiendo del sexo, como hemos hecho en el R, o dependiendo, por ejemplo, de ciertas categorías, como por ejemplo, si tiene o no tiene cierto rasgo genotípico en su ADN, para hacer un análisis de potencial desarrollo de enfermedad, por ejemplo, hablando de temas clínicos o temas veterinarios. Es un ejemplo, es algo que se puede hacer también. ¿Listo? Indudablemente el Python, bueno, no vamos a entrar como tal en detalle aquí con los modelos como tal, porque esos son un poquito más complejos. Básicamente se usa de nuevo el Seaborn, se generan unos gráficos de puntos, donde el eje X es el total bill y el eje Y es tips. Eso acá hace referencia a otra base de datos, no hay lío. Pero nos muestra de nuevo lo que viene siendo una regresión lineal. Esto dése cuenta de que realmente yo puedo hacer una personalización muy fuerte de mis datos, muy fuerte de los datos, vean todo lo que se puede hacer por medio de lo que es el Python. Incluso hay muchos modelos que se pueden hacer con Python más sencillos que con el R si se aprende a usar. ¿Qué pasa? Que sinceramente la curva de aprendizaje del Python es bastante más alta que la del R en un comienzo, mientras uno le coge el tiro, pues por el hecho de que toca programar, y los códigos tienden a ser un poquito divergentes en muchas ocasiones. ¿Ok? Sin embargo, en esta página que yo les pasé, van a encontrar muchos ejemplos de diferentes tipos de gráficas que pueden realizar. Incluso se puede hacer mapeo usando la librería Folium para hacer un proceso de mapeo específico. Por ejemplo, poder desarrollar diagramas de burbuja. ¿Sí? Podemos hacer diagramas de línea para hacer modelos predictivos, tipo acciones de valores usando la librería Matplotlib. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a quedar, por ejemplo, este caso para que lo observen. Como ejemplo, la idea es poder ver pues, un poquito de lo que se está haciendo. Un momento acá. Otro notebook porque ese ya está muy feo. Entonces,
Primero cargo, así como se cargan el pan, los tres principales que vamos a ver en esas clases son pandas, que son para análisis de datos, NumPy, que son para análisis numérico, Matplotlib, que es este, que es para hacer gráficos, y el Seaborn, que también es para hacer gráficos. Entonces lo primero que le digo es, venga, cárgueme por favor esto, importe la base de datos matplotlib.pyplot, py se refiere a Python, como PLT. En vez de estar escribiendo eso todo el tiempo, yo lo guardo como PLT. Lo importo con este nombre. Yo le puedo poner acá una X si quiero, y me lo va a importar como X. Y luego importo NumPy como NP. NumPy es el acortivo de Numerical Python. Ok, ahí se llama. Luego vamos a crear unos datos aleatorios. Entonces van a hacer un NP en NumPy. Le digo, CumSum es una función para generar números aleatorios. Entonces lo que le digo es, genéreme números aleatorios, 1000 datos, pero por favor hágalos de uno en uno. Básicamente lo que está generando es unos valores al azar. Sí, no es más. O sea, realmente si le doy valores, da lo que está formando. Función values, que es la que acabo de quedar acá, me genera una sumatoria aleatoria de datos. Muchos datos. ¿Listo? 1000 datos. Y me los clasifica de uno en uno los valores. Y luego simplemente le digo PLT, que es la función matplotlib, acortada, y lo que voy a hacer es llamar, acuerden, primero pongo la librería y luego de poner la librería coloco la gráfica. Regálenme un segundito, por favor. Eso, qué pena. Llegaron acá a preguntarme algo. Entonces, acá que tenemos nosotros, tenemos un gráfico de línea que me va a mostrar a mí precisamente cómo avanzan los datos en función, digamos, del tiempo. Puede ser en función de dos variables, siempre una variable y y una variable x. Lo que quiero que entiendan es que independientemente de qué tipo de gráfico nosotros vamos a hacer, siempre todo va a reducir de manera general comprender la lógica de las 4 librerías que tiene el nombre. ¿Cuáles son las 4 librerías? Pandas, Seaborn, y por este lado tenemos NumPy y el Matplotlib. Esas 4 nosotros nos van a ayudar bastante. Ahorita les vamos a mandar el tutorial de esas 4. Sin embargo, yo creo que investigando esta página que yo les envié van a poder aprender bastante. ¿Listo? ¿Se acuerdan de la base de datos Iris? Adivinen qué, también la puedo sacar desde Python. Entonces, hacemos lo mismo. Dale cuidado. Hacemos lo mismo. Creemos otro correo acá. Le digo, importe Seaborn como SNS, listo. Y luego voy a crear una variable que se llama df, o como lo quieras llamar, y voy a usar la variable, la librería Seaborn, la función load_dataset, que es para cargar una base de datos de la base interna del Python, iris entre comillas, igual que en el R, y le digo ahora, SNS boxplot, ¿de quién? X va a ser df. Acá en vez de usar el símbolo ese de peso, ¿se acuerdan? Del R, ya no usamos eso. Acá lo que hacemos es que le ponemos entre dos llaves así planas y entre comillas ponemos la variable que yo quiero analizar como tal, que es species. Y en el eje Y le digo simplemente que sea esta base de datos que se llama df y le digo que me analice el largo del cépalo. ¿Se acuerdan que también se había hecho en R de la misma forma? Ahí está, por ejemplo, lo que tiene que ver directamente con esos patrones de diagramas de caja que tienen una disociación según cuartiles o cuantiles. Bueno, entonces, ¿la idea cuál es? Lo primero que tienen que hacer es instalar el Python. Segundo, revisar las 4 librerías que les nombré y revisar las funciones como tal. Entonces, uno puede revisar, bueno, por acá yo lo tenía, el Seaborn tiene muchas funciones. Tiene incluso una galería, tiene su página propia. Pueden ver esa página de Seaborn que es muy buena. Yo creo que el Seaborn es una de las más útiles que podemos utilizar en Python para hacer ciertos tipos de visualizaciones de datos masivos. A diferencia del R, el Python ocupa menos RAM y el método de procesamiento es distinto. Entonces, cuando son millones y millones de datos, el Python tiende a ganarle como tal. Entonces, bueno. Hoy en día el lenguaje que más se utiliza para ciencia de datos es el Python, ni siquiera es el R. Es el Python, el SQL y el R, los tres. Bueno.
acá como tal, entonces tenemos, bueno, varios tipos de gráficas, como pueden ver, por ejemplo, diagramas de puntos asociados. Yo puedo llegar y decir, oiga, importen los NumPy como NP, Seaborn como SNS, Matplotlib.pyplot como PLT, y quiero generar este setDem, es una función interna de Seaborn que utiliza el estilo Dark, entonces le digo que lo haga oscuro, con una paleta de colores oscuros. N, le digo que simule datos de una función gaussiana, que puede ser 10.000 datos simulados con una media de 0, 0, una covarianza de 2,4 y un rango aleatorio. ¿Listo? Y al final le va a pedir que me dibuje un histograma y un diagrama de dispersión al tiempo. ¿Qué usa acá? Ojo con esto. Usa la función scatterplot del Seaborn, usa la función hisplot del Seaborn y la función kdplot del Seaborn. ¿Sí? Va a hacerlo todo. ¿Listo? Resultando, pues en lo que nosotros queremos que es que haga la gráfica, ¿no? ¿Listo? Entonces, cada una de esas funciones es relevante, ¿vale? Cada una de las funciones nos va a dar a nosotros una utilidad diferente, una muy puntual. Un momentito. Que cargue todo, primero importe toda esta vida. Bueno, entonces, muy importante comprender las 4 librerías y las funciones que hay. En esta página van a poder encontrar, digamos, varias de las funciones y tutoriales para manejar el Seaborn. ¿Listo? Pero Seaborn puntualmente es para hacer gráficas. Esto básicamente es para hacer gráficas, para hacer análisis de datos. Y acá en la gráfica, en la página de Python Graph Gallery, vamos a poder encontrar incluso mapeos, datos con interactividad. Eso es bien interesante porque los informes cuando se hacen con interactividad tienden a ser mejores, son más chéveres. ¿Listo? Por ejemplo, el código de este análisis utilizando la base de datos Iris. Entonces es un gráfico paralelo coordinado con Python y Plotly. Plotly es otra librería también que se puede utilizar para hacer análisis de datos. Plotly es mucho para hacer análisis de datos interactivos como tal. ¿Listo? Acá yo puedo interactuar, entonces le digo descargar como PNG, ¿sí? O le puedo decir acá generar el trademark como tal de la página. Y Plotly es una vaina supremamente útil para hacer análisis de dashboards y gráficos interactivos generalizados. Así que es súper importante. Puedo hacer animaciones utilizando el Python también. Ven que a medida que pasa el tiempo, vaya cambiando y le doy unos parámetros de tiempo distintos. ¿Listo? A mí me parece súper interesante que, por ejemplo, uno con Python es muy común hacer algoritmos de inteligencia artificial de detección de imágenes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las detecciones de imágenes son muy útiles, es muy útil desarrollarlas haciendo uso del Python. Por ejemplo, yo puedo hacer series de tiempo móviles, ¿sí? Unas más sencillas que otras, que me permitan a mí analizar, por ejemplo, esto, que son diagramas de temperaturas, diagramas de cuadros electromagnéticos. Entonces se puede hacer para analizar cualquier tipo de gráfica que su merced quiera. ¿Listo? Esto es esas son algunas guías básicas que se tienen para cada uno ¿cómo se llama? Como unos algoritmos básicos para uno comenzar a practicar. Entonces, por ejemplo, si quiere usar Matplotlib, cheat sheet se llama, hoja trampa, como una guía. Entonces puedo importar el Python, etcétera. Les va explicando exactamente cómo utilizar cada uno de los elementos, cómo crear las gráficas, cómo crear las rutinas, etcétera. Bueno. Pues la idea es que podamos para la otra clase haber revisado esas páginas que les envié y haber intentado hacer al menos algunas gráficas y haber buscado las funciones de cada una de las librerías que yo les dije. Entonces les voy a enviar acá como un resumen, que es el Seaborn, Matplotlib, ¿listo? El Panda y el NumPy. Vamos a investigar las funciones de esas 4 librerías para la otra clase. ¿Listo? Y vamos a analizar los gráficos que les acabo de enviar. Listo. Los que quieran participar del tema, pues puedan la otra clase mostrar al comienzo de pronto algunas gráficas que hayan podido desarrollar. Yo sé que pueden hacer cosas bien interesantes, pero pues la idea es que podamos comenzar con estos
y vamos comenzando a avanzar con modelos lineales generalizados, modelos predictivos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Como pueden ver, pues no es difícil, y más si ustedes ya programan como tal, pero sí es muy bueno saber qué librerías podemos utilizar, qué algoritmos podemos usar, qué podemos hacer gráficas, con qué librerías, con qué funciones, de dónde podemos extraer los datos. La otra semana entonces vamos a ver cómo hacer para importar datos de Excel o de formato CSV, HTML, incluso de un PHP, ¿sí? Un XML, de qué tipos de elementos podemos sacar bases de datos para hacer análisis de datos como tal, muy funcionales. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta Vale, acá. ingeniero. No, vale, ingeniero. Yo creo que para la siguiente se No, podría hacer tal cual como lo está describiendo, poder hacer, digamos, traer la información desde un Excel y poder trabajar ya sabiendo qué debemos, digamos, que investigar, cómo podemos hacer las diferentes gráficas. Yo creo que sería importantísimo para la otra clase hacerlo de esa manera, hacer una importación y hacer todo el proceso paso a paso. Y ya vimos la potencialidad que tiene el Python desde sus librerías, porque Python pues es una colección de muchas librerías, y cómo estas librerías que estamos enfocándolas para análisis de datos. Igual el Python como programación y desarrollo web para todo se puede utilizar, pero en este momento lo estamos centrando a ese análisis como tal, a la ciencia de datos. Por eso me decías que estábamos utilizando el Jupyter, pero también ibas a mostrarnos algo del Spider, para que es como la otra funcionalidad que está también en Anaconda. Trae también el Spider y trae el R también, o sea, desde ahí se puede lanzar cualquiera de esas aplicaciones y trabajarlo desde el Anaconda Navigator. ¿Estoy bien? Sí, señor, acá de hecho lo voy a abrir para que le miren la interfaz, pues ya no la vamos a usar ahorita, pero para que la vayan ¿Listo? revisando. El Spider es muy bacano porque es como un RStudio, ¿sí? Se ahorra mucho código uno a la hora de, por ejemplo, tú quieres importar una base de datos, no hay necesidad de ponerse a programar la interpretación de la base de datos, sino que él solito te interpreta a la hora, por ejemplo, de uno tratar de importar una base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo puedo llegar, puedo buscar acá como tal mi base de datos desde el computador, como si nada, sin necesidad de programarlo como tal. Entonces, digamos que es bastante útil, solamente que ocupa un poquito más de RAM. Eso, pero es muy, muy chévere, es muy interesante. Y Ok, que pues se vale, agradece también le ingeniero, puedan ojear muchísimas un poco. gracias. Listo, perfecto. Yo creo que en la próxima que tengamos, digamos que la hora completa, podemos hacer una revisión general de esto que se puede utilizar con el Python, ¿no? Que se puede hacer desde el Python y poder hacer un ejercicio completo para poderlo revisar todo con un análisis básico para que todos, digamos, que podamos entenderlo claramente. Hoy nos queda claro que con el Anaconda es un lanzador, tenemos el Python y las diferentes librerías que podemos usar. Ahí estás importando la Titanic, que te gusta esa, Sí, la librería de por Titanic. ejemplo. Exactamente, sí, Ajá. señor. Entonces acá, digamos, acá podemos tomarlo, también acá podemos hacer la programación para que salgan los gráficos. Acá se cuenta de que es básicamente un RStudio, ¿sí? De alguna forma es un RStudio y eso es lo interesante como tal de esto. Ah, perfecto. Nos permite hacerlo de Listo, esta sí, manera. digamos que ahí eso tiene muchísimas combinaciones y en la medida en que uno conozca, pues ya establece con qué herramienta es la que más se acomoda para trabajar. Lo que sí es en lo último que se ha visto es que todos están pasándose al trabajo de Python directamente para todo el análisis de ciencia de datos como elemento principal, ¿no? Eso sí se está Sí, viendo. señor. Si alguien tiene alguna pregunta y si no cerramos por el día de hoy, recordemos revisar las librerías y los diferentes códigos. Como se pueden dar cuenta, los códigos están ahí, los podemos copiar y pegar y ver de qué se trata y cómo funcionan dentro de nuestro Python en este caso. ¿Listo? A todos muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Nos listo, veremos Inge, dentro de gracias. 8 días. Raúl. Listo, vale, Raúl. Quedamos pendientes Sí, por el Teams de lo que habíamos sí, hablado señor. inicialmente. Vale, listo. Ingeniero Listo, Sebastián, Inge. muchísimas gracias a todos, Igual, ingeniero Inge Luzmel, Sebastián, ahí que Ricardo. nos comparta el video para, pues, para practicar, porque igual no, por ejemplo, el mío se quedó ahí estancado y no terminó de instalar. Listo, A tranquilo. practicar en la Ok, semana sí. todo lo que se dio Ya, ahorita. ya, ya les envío un tutorial de las librerías, las principales librerías, para que igual le vayan echando un ojito, ¿listo? Listo, Inge, gracias. Listo. Sí, muchas Igual gracias, Raúl se ingeniero. demora bastante. El mío hasta ahora Sí, sí, la terminó de instalación se conectar. demora un poco. Sí, el mío Depende de la también RAM. quedó Pero ahí bueno, estoy esperando. no, déjalo ahí tranquilo que él termina. El mío ya terminó y ya me toca es hacer la prueba, pero hasta ahora está terminando, imagínate, desde que lo puse a casi 20 minutos. Listo, nos encontramos entonces la próxima clase en el WhatsApp. Vamos a colocar entonces, Sebastián,
el videíto, como el tutorial con esas librerías para pues poder ir avanzando un poquito más. Listo, muchas gracias. Oh, Listo, ok. buenas tardes para todos. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido muy Muy amable. bien, buenas noches, Dios los bendiga. Bien.